Hablemos un poco, Eduardo, de las reacciones, ¿no? Yo, a nivel personal, consideraba un poco anticipada la euforia de Sánchez. Ayer también la comprendo. No ha sido una campaña fácil, una jornada muy larga y sabemos lo que te decía antes de iniciar el programa. Históricamente, el conteo de Ipsos ha sido siempre acertado con los resultados finales, por lo que asumo que Sánchez y su equipo dijeron, bueno, ya está, hemos ganado. Y versus una candidata que yo decía ayer, me sorprendió que no habló en todo el día, se contuvo mucho, no hubo esta celebración, no sé si recuerdas. No, además su lenguaje no verbal del equipo y demás era de preocupación hasta en sus... Era evidente que estaban preocupados. Yo tengo muy grabado en la memoria el Boca de Urna 2021 con mascarillas saltando de felicidad y luego la elección se volteó dramáticamente y entonces ese recuerdo en la retina del peruano decía, y cuando se celebraste antes de pronunció, tiempo. finalmente ha hecho un llamado a los personeros, que esto va a tener días. O sea, es como que ya está señalizado, ¿no? Y según lo que dicen fuentes, Eloy Marchán lo publicó en Hildebrand en sus redes el viernes, lo vi. La orden es que no me importa qué tengan que hacer en mesa, pero me ganan o me ganan, ¿no? Vamos a ver y escuchar las declaraciones que dio Keiko Fujimori ayer casi que a las 10 de la noche, porque nosotros nos hemos ido de acá cerrando la mesa. Yo he visto todo el equipo, ha dado hasta el último. Todas, hasta mis chicas que están de boleto, pero bueno, nos hemos ido casi a las 10 esperando que Keiko hable, no habló, y ya cuando cerramos recién habló, estaba esperando que la República cierre para... No, mentira. Pero bueno, habló a las 10 de la noche y dijo esto, ¿no? Dijo que iban a ser días muy largos. Vamos a escucharlo. Reiterar la voluntad inicial de apoyo y respaldo a un proyecto que quiere reinstalar los estándares de democracia, que quiere parar con esta inestabilidad política que se ha apoderado no solamente de las instituciones, que ha copado el sistema de justicia, que tiene sometido al pueblo en criminalidad, muerte, desprecio y exclusión. Pero sobre todo es el momento, hermanos, del gran consenso de los patriotas, los demócratas, aquellos que estamos convencidos que el único enemigo de la patria es la corrupción, la pobreza, la exclusión, el hambre, la anemia, el olvido de nuestro pueblo, que será una prioridad de nuestro gobierno. Bueno, lo dice Roberto Sánchez, el olvido de nuestros pueblos, que termina siendo, por más que cliché y reiterativa, una de las explicaciones por las que Keiko Fujimori no va a ser elegida por el sur nunca. Sí, y por buena parte del país, por la mitad del país, exactamente. Por el porcentaje en regiones es muy distante de las cosas que ya, de la tendencia en Lima. No sé si compartes mi indignación personal, pero vamos, independientemente de Roberto Sánchez, Pedro Castillo, ¿no? Ya van 4 elecciones que nos dan un mensaje claro, ¿no? O sea, si no rompemos esa centralidad que tiene Lima y esta tendencia a ver a espaldas del resto del país, no estar en sintonía con el Perú, con el resto del Perú, pues yo no sé, o sea, esto ya no da para más, eso tiene que cambiar, ¿no? No, la fragmentación, la forma en la que además en los comentarios que empiezan a surgir delimitan muy claro, aquí estamos nosotros y aquí los otros. Sí. Y ese desprecio al otro es lo que una y otra vez nos tiene en esta situación. Vamos a escuchar primero, chicas, por favor, a Keiko y volvemos. Muy buenas noches. Ahí está. Señores periodistas y a través de ustedes a todo el Perú, a mis amigos que están aquí presentes, a los miembros de la plancha. Como habrán visto, producto del conteo rápido, nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo. Sería irresponsable definir el resultado en base a una muestra, como es el conteo rápido. Como resulta lógico, entonces,
el trabajo de los personeros ahora es más importante que nunca. Repito, y este es mi mensaje a los personeros, el trabajo de ustedes en estos momentos es doblemente importante. Instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Él ha señalado que va a respetar el resultado oficial. Y este se producirá después de que se contabilicen el 100% de las actas. Por último, hago un llamado a la comunidad internacional para que participe y se quede vigilando hasta el último momento de este proceso. Y como mensaje final, le quiero decir al pueblo peruano que no pierda la esperanza. Necesitamos calma y serenidad. Y vamos a esperar con mucha fe el resultado final. Muchas gracias. Bueno, está clara la diferencia, ¿no? Además, qué curioso cómo pide calma y inicia de una forma pero feroz, ¿no? Y eso me hace recordar otro de los temas de que nos deja esta campaña, es las disputas por los miedos, ¿no? Me queda claro que ambos candidatos han apelado al miedo, pero no voy a hacer una equidistancia. Keiko Fujimori, hay más razones fundadas para generar ese miedo en la población, ¿no? Claro, también cuando hablaban de la equidistancia supuesta existente ahora en el Congreso, que personalmente no creo que hayamos tenido nunca un Congreso que realmente actúe en bloque por bancadas. No sé. Muchas veces priman los intereses personales, tenemos tránsfugas, tenemos... Todos se dividen, llegan y se dividen. Exacto, o sea, es muy iluso decir que, ay, tienen tantas bancadas ahora, sí, porque van a votar en bloque. Pero bueno, más allá de eso, claro, no se trata solo del Congreso. Hay un copamiento institucional que tiene que ver también con Poder Judicial, ¿no? Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo. Sí. Entonces, no es un ente aislado que solo sea el Congreso. No, por eso a mí me molesta también el tema de la equidistancia, porque hay que ser claro que si gana Keiko Fujimori, lo único que va a tener es la cereza del pastel. La última gema que falta. Sí, la última gema, y va a volver a tener un control que creo que solo lo tuvo Alberto Fujimori, pero en su mejor momento, ¿no? En la segunda reelección probablemente, ¿no? Y eso es algo que hay que ser claro, ¿no? En cambio, Roberto Sánchez, digamos, no se trata de creerle a Juntos por el Perú tampoco, pero es evidente que la realidad, que es lo que los politólogos más vemos, los hechos, que las palabras de los que dicen los candidatos, eso es con los que nos quedamos. Y entonces el tema de la moderación con Roberto Sánchez va por un tema de necesidad, de realidad, porque va a ser muy fácil ser oposición de Juntos por el Perú. La tiene fácil el periodismo, que ahí sí va a tener al unísono la oposición, va a tener el control de la Contraloría va a estar detrás, la Fiscalía va a estar detrás, el Tribunal Constitucional también, ¿no? Y lo propio no creo que suceda en el caso del fujimorismo si ganara la elección, ¿no? Pero mira, si ni siquiera es presidenta y ya tiene a la mayoría de la media masiva a su favor, si ya tiene, no es presidenta, reitero, las organizaciones que te he mencionado, copadas, tomadas institucionalmente, un tribunal constitucional que ni siquiera parpadeó para autorizar que el Congreso tuviese iniciativa de gasto, que haga lo que quiera con el dinero, reduciendo plata para becas, para programas sociales, para construcción de hospitales y aumentándosela en bonos, en la modificación de su club, que salió una investigación profunda del dinero que estaban destinando. Y han más que triplicado su presupuesto del Congreso porque ahora es bicameral, ¿no? Exacto. Y en pagar sueldos, asesores y gollerías. Sí. Entonces, cuando dicen que no, solamente es el Congreso, por supuesto que no. Es un conglomerado de instituciones que conforman el Estado y que tienen mucho poder y mucho peso en cualquier tipo de decisión sobre el manejo del país. Y por eso lo conecto también ahora que veo con lo que salió Roberto Sánchez al balcón, que digamos puede sonar apresurado, pero digamos, yo si hubiera sido parte del equipo asesor le hubiera mandado que salga igual. Primero porque, creo que es parte del desfogue de la campaña de
de luchar contra todo, porque toda la maquinaria, el dinero, los recursos, la tenía. Y entonces que lleguen hasta aquí, hasta este punto, con estos resultados, aunque no sepamos que si es ganador o no, es una victoria en sí misma, que creo que tienen derecho a, digamos, un poco a quitarse el estrés de todo este tiempo que han tenido. Y lo segundo, porque creo que también es un golpe de inyección de moral a su sector, porque saben que la pelea continúa, ¿no? Claro. Y entonces también es un aliento a su equipo de personeros, su equipo legal, ¿no? Y a los que se han sumado, ¿no? Como Domingo Pérez, que creo que para mí, dadas las críticas de muchas personas, yo creo que al final demostró que fue un buen jale, ¿no? Que aportó mucho en la campaña, ¿no? Vamos a ver si su error final lo termina restando, pero yo creo que sumó de todas maneras. Sí, yo creo que a ver, el universo a través del que se difunde ese video también es muy pequeño. Por eso. Termina siendo muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, me generaba curiosidad la expresión que ha utilizado hoy, y lo tengo aquí, Gustavo Guerra García, no sé si lo viste. Creo que fue un orgasmo político. Así es, cuando fue consultado en radioprogramas, que por qué había tenido esta reacción Roberto Sánchez como tan triunfalista cuando todavía no tenemos certeza de los resultados. Gustavo Guerra García decía que tuvo un orgasmo político, Roberto Sánchez. Curiosa la expresión que escogió para retratarlo, pero claro, creo que se relaciona un poco con lo que tú mencionas, como una euforia de decir, claro, finalmente, sea lo que termine siendo, llegar hasta aquí contra todo lo que ha tenido que caminarla Juntos por el Perú y Roberto Sánchez es significativo para la gente, sobre todo que votó por ellos, que los respaldó, que les dio su voto. Y es un avance ciudadano, por ejemplo, romper este prejuicio que está muy arraigado en Lima, porque Lima y el Perú es un país muy conservador, y hay este prejuicio que los politólogos llamamos el liberalismo, pero está claro que es un prejuicio contra la izquierda, ¿no? Se asume como que solo hay técnicos de la derecha, pero como no existen técnicos hacia la izquierda, ¿no? Y eso es algo que creo que lograron romper en el debate técnico, ¿no? Porque se demostró que, oye, sí tenían gente bien cuajada y que más bien no solo habla mejor, sino que hasta conoce más del Estado y de las políticas públicas en algunos puntos que el fujimorismo, ¿no? Que parece que raspó la olla al Concolom al tratar de llamar a técnicos, como en el caso de Rosángela Barbarán o a Carlos Neuhaus, que le avisaron 4 días antes, ¿no? Y que Guerra García, pues, se lo llevó, pero de lejos, ¿no? En esa moción de debate, ¿no? Sí, en esa parte del debate. Hablando de equipos técnicos y de justo lo que tú mencionabas, ¿no? Creo que en caso Keiko Fujimori no logre nuevamente por 4ª vez obtener la presidencia, sería importante también que las personas en el Perú que se sienten identificadas con la derecha, con la postura política de las derechas, repensaran o gestionaran una mejor derecha, ¿no? Una derecha un poco más coherente. Yo ponía ayer el ejemplo... Y sobre todo, Manuela, que sea democrática, para empezar. Que es lo mínimo que se esperaría de cualquier tipo de organización política. Yo ponía ayer el ejemplo de estos chicos jóvenes de Libertad Popular. Libertad Popular es un partido de derechas, es un partido que obviamente tiene como norte de navegación ser un partido liberal, ¿no? Pero dentro de eso demostró cierta coherencia al momento en el que 30 personas que formaban esta agrupación política renuncian al ver a Rafael Belaúnde sentado en el equipo técnico de Keiko Fujimori, porque una cosa, decía yo, es que tú, Eduardo, decidiste votar por Keiko Fujimori, perfecto, nadie tiene por qué cuestionarte a nivel personal como tú como ciudadano, pero si tú representas una organización política con personas que confiaron en ti, que hicieron campaña por ti, que emplearon recursos por ti, que dieron la cara por ti, y no eres capaz siquiera de levantar el teléfono, convocar una asamblea para comunicarles una decisión, y encima traicionas los valores que supuestamente sostenías en la campaña de primera vuelta. Recordemos que Rafael Belaúnde habló de las leyes pro crimen durante su campaña de primera vuelta. Se la pasó haciendo campaña contra el fujimorismo en primera vuelta, ¿no? Habló renegando de la candidatura de Keiko Fujimori, ¿no? Y luego estás sentado
Sí. Es un respaldo y un endose muy fuerte. Entonces, yo decía que ojalá en un periodo futuro en el que la tendencia es que hay ideología de izquierda e ideología de derecha que compiten por llegar al poder, podamos ver cuadros de derecha un poco más coherentes, responsables, menos DBA, menos derecha Bueno, eso también bruta y hay que achorada. decirle al sector empresarial que ponga sus guachitos en apuestas democráticas, ¿no? Exacto, en cuadros que realmente yo creo que también la gente debe estar cansada de que Keiko Fujimori sea la única opción a esta Sí. instancia, ¿no? Entre la que tienen que decidir. Porque, a ver, hay dos cosas que creo que esta elección también nos deja, ¿no? La primera es que me encanta en todo proceso electoral, pero más en estas segundas vueltas, se caen las caretas y vemos a la gente tal cual es. Ujú. Entonces eso nos ha permitido ver que hay gente que claramente eran afines al fujimorismo, o si no, topos del fujimorismo más abiertamente desde mi Topos. punto de vista. Sí, sí, sí. Creo que Rafael Belaúnde era uno, claramente, que es súper fan del fujimorismo ahora, ¿no? Se le ve su cuenta en X y demás. Otro era Carlos Álvarez, que quienes tenemos un poquito más de memoria sí sabíamos quién era, ¿no? Que había trabajado Había con Montesinos. trabajado con Montesinos abiertamente y que también había denunciado extorsión del montesinismo con un video. Recuerdo. Hay una famosa portada de caretas, ¿no? Y lo otro, además que se caen las caretas, es que yo creo que poder avanzar en esa línea de desarrollar apuestas democráticas, ¿no? Entender qué es democracia realmente, porque no podemos, insisto, con lo del liberalismo, no estigmatizar, digamos, a que solo la derecha puede ser democrática, porque es como que si no tuviéramos la capacidad nosotros de reconocer un buen jugador si tiene una determinada camiseta, ¿no? O sea, si es de la U, ya no es buen jugador, ¿no? O si es de la Alianza, no es un jugador. Automáticamente. Claro, y es un absurdo porque claramente tenemos la capacidad y podemos reconocer cuando alguien juega bien independientemente de su camiseta, y eso lo vemos en la selección nacional, donde siempre se trata de reunir lo mejor, digamos, ponentes nacionales independientemente del club por el que Claro. jueguen, ¿no? Y todos queremos eso porque finalmente todos van a integrar un congreso. O sea, recordemos que ya, ahorita nos estamos jugando presidencia, pero lo que viene después es mucho más importante, que es la conformación del Es Senado duro. y de la Cámara de Diputados. Es duro, es duro. Entonces, ahí también nos merecemos cuadros, tanto de izquierda como de derechas, que sean por lo menos el mínimo, ya la valla en el subsuelo, democráticos. Sí, porque que van a respeten estar, la democracia. van a necesitar retrotraer esta situación que tenemos ahorita, por ejemplo, para empezar las leyes pro crimen, ¿no? Entonces ahí tienen que tender puentes los sectores democráticos, porque es claro que el fujimorismo y afines van a estar en sus mismas líneas, porque son leyes que finalmente son pro impunidad, les convienen a ellos para que la fiscalía no avance sus En investigaciones. sus propios procesos. claro. Así es, así es. Y eso, vamos a ver, eso también va a ser interesante dependiendo del resultado, porque otra, creo, victoria de Roberto Sánchez, o que pueden estar orgullosos en Juntos por el Perú, es llegar hasta aquí, ya no solo a pesar de todo el dinero y la maquinaria, sino de toda la estructura legal. Recordemos que el fujimorismo ha diseñado este proceso para que ellos queden con sus propias reglas, Claro. alterando las leyes electorales, haciendo la dispersión que hemos visto en primera vuelta y que tengamos 36 candidatos, ¿no? Y ya no nos olvidemos que gracias a ellos tuvimos el sabanón, que ha hecho que De mucha primera gente, vuelta. que yo creo, habría que investigarlo más, pero tengo una percepción de que parte de la razón del ausentismo es que la gente ya está hastiada, los miembros de mesa están traumatizados por la primera vuelta salir a las 4 de la mañana, 2 de la mañana. Entonces entiendo que haya visto un montón de caras nuevas en los miembros de mesa, ¿no? Y que mucha gente que sí está en la capacidad económica, porque es evidentemente el sector de Lima pagar la Urbana, multa. había dicho, mira, pagar 160 y algo soles a un día, a perder un día entero, no hay forma, ¿no? Y además, para votar por estos dos, porque eso es otra cosa que espero que cualquiera sea el ganador entiendan. Realmente no está votando ni siquiera la mitad por ellos del país, ¿no? Porque el Ninguno balotaje, pasó el 25% en primera vuelta. el balotaje nos obliga a elegir una opción, pero realmente cada uno no tiene más. En el caso de Keiko Fujimori no tenía ni el 18% y en el caso de Roberto Sánchez no tenía ni el 10%, si no me equivoco. Entonces, eso es en realidad su apoyo real. Entonces, tienen que entender que si quieren construir legitimidad,
tienen que hacer muchos esfuerzos por ganarse a la población. Y claro, y sobre todo desde el ámbito político, ¿no? De generar una arena en la que quepamos todos. En un mundo ideal, ¿no? Este Senado y la conformación de este nuevo Congreso tiende puentes, dialoga, ¿no? Es democrática. Hay oposición, por supuesto, si no, no hay política, pero responsable. No desde el yo bloqueo las iniciativas simplemente porque me da la gana de que no sean tuyas. Yo, como hemos visto históricamente, ¿no? Por eso que va a ser bien interesante ahí ver si realmente hay un buen gobierno ahí. Porque por sus votos buen gobierno, los vamos a conocer. Por sus votos los conocerán, como dice una frase similar. Porque el buen gobierno va a ser una de las... Han sido muy pocas las bancadas que han logrado pasar la valla para la conformación del Congreso. Y la que, bueno, yo creo que Obras también es un poco un tiro al aire, no sabemos mucho. No sabemos mucho todavía. Pese a que Belmont ha dicho, ¿no? Que le ha dado su respaldo a Roberto Sánchez, etcétera. Creo que también podríamos ver, como ha sucedido en anteriores ocasiones, que terminen siendo personas que se alíen con el fujimorismo. No lo sabemos, lo vamos a ver en los votos. Pero la que todavía está un poco en la amalgama de qué va a pasar es el buen gobierno, que no sabemos si va a respaldar las propuestas del fujimorismo y de Renovación Popular, o si va a estar un poco más aliada a Ahora Nación, a Obras y a Juntos por el Perú. Sí, porque yo creo que no en todo se pueden mantener exactamente en el medio o decir todo el tiempo ni uno ni lo otro, porque me hacen recordar un poco al Partido Morado en sus inicios, ¿no? Por favor. Ya, o sea, ya la tibieza electoral hay que dejarla atrás una vez que toque votar. Y no le gusta a Jorge Nieto esa chapa que le han puesto mucho en redes, el buen tibierno, ¿no? Han dicho que es el buen tibierno. No le gusta, pero francamente, y yo considero, y esto es algo meramente personal, que todo el capital político que había recogido, tanto él como Marisol Pérez Tello, lo han empezado a quemar. Lo han podido, sí. Yo creo que lo han empezado a quemar, pero creo que a Jorge Nieto eso por lo visto no le molesta mucho en tanto ya tiene los escaños, ¿no? Él ha dicho, ¿no? Que se quemaba, mejor dicho, que arriesgaba menos con un voto viciado. Entiendo que lo hace creyendo que preserva el capital político en caso Roberto Sánchez no termine respetando el plan que ha presentado, o etcétera, etcétera. Yo no creo que sea así. Yo tampoco. Yo personalmente no creo que realmente esté preservando su capital político, más bien creo que lo está dinamitando. Totalmente. Creo que las personas valoran más, incluso en el caso de Rafael López Aliaga, que perfectamente sabrán que tú y yo hemos sido muy críticos con él, pero incluso es valioso que finalmente tome una postura, que abiertamente diga, bueno, en convicción, en línea con mis convicciones y mis ideales, yo respaldo a Keiko Fujimori. Lo mismo otras figuras políticas que lo han hecho en algún momento, hasta George Forsyth. Resultó mucho, y creo yo, mucho más, con más convicción y madurez política que, a mi juicio personal, que Jorge Nieto, ¿no? Claro. Y creo que eso le da futuro a George Forsyth, ¿no? Bien, querido Eduardo, ¿qué te parece si vamos con la última lectura de el conteo actualizado de OMPE? Vamos a ver cómo va. Vamos a sufrir con la ansiedad. A ver, estamos al 94.6%. Gracias. No sigue una ligera ventaja de Roberto Sánchez sobre Keiko Fujimori. Por 26.000 votos más o menos, ¿no? Es poquito. Muy poquito. Sí. Se hablaba, no sé cómo lo ves tú, pero se hablaba de la importancia de los votos del extranjero. Sin embargo, también sigue siendo una cifra no tan significativa. Es una incógnita porque lo que hemos visto por redes, hay peruanos de buena voluntad que han tomado fotos sus actas, y hay lugares en donde, digamos, era impensable en primera vuelta que gane Roberto Sánchez y ha ganado en mesas, pero desde mi punto de vista son mesas pequeñas que están, por ejemplo, en Inglaterra, en Suecia, en Italia, creo, por ahí. Y hay que ver cómo, sobre todo, mi duda es el comportamiento de países fuertes, que es donde está la mayoría de los PECs, que es Estados Unidos y España, ¿no? Hasta ahorita está ganando en el voto extranjero Keiko Fujimori. Sin duda va a ganar. O sea, yo no tengo dudas que va a ganar en Estados Unidos y en España. El tema es por qué tanto gana, ¿no? Claro. Esa es la duda. Por si el porcentaje termina siendo relevante para invertir. Y bueno, y el tema de las actas impugnadas, que son las que se envían a los jurados electorales especiales, lo que ha estimado OMPE más o menos es que vamos a tener resultados para el miércoles.
Por eso tenemos para largo. Pero no es bueno estar en este limbo, ¿no? De estar esperando a que se resuelva en mesa, yo creo que sería lo peor. Ojalá que se resuelva matemáticamente y que lo que se llegue a contabilizar todo OMPE de lo que falta, de lo que se ha derivado al jurado, sea suficiente como para saber si hay un ganador. Ojalá. Pero todo parece ser que esto muy probablemente va a estar en mesa, ¿no? Claro, se va a terminar definiendo en mesa. Déjà vu. Déjà vu, pero lo que a mí me sorprende es que no aprendan. O sea, sobre todo un sector alto urbano de Lima, ya basta, o sea, basta. Basta. O sea, todos somos peruanos, ¿no? Dejemos eso, por favor. Hemos tenido suficiente y esto se repite una y otra vez en Que la no se va angustia. no se va a volver a repetir siempre de manera pacífica, y eso tienen que entenderlo. Estamos agotando. Lo lindo, lo maravilloso de este momento es que está claro que la mayoría de la población, y sobre todo el sector rural, está apostando firmemente por una ola democrática, que es dilucidar su conflicto, su molestia, su angustia, ¿no? Su frustración, su rabia, su derecho, mediante un acto democrático que es ir a votar. Perfecto. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por haber estado aquí No, con gracias a ti, Manu. nosotros. Gracias a todas las personas que se han conectado esta tarde. Ha sido Dejen su Eduardo like. Salmón. Muchas gracias. Por favor, dilo tú, por favor. Dejen su like, por favor, aquí en Fuerte y Claro, y también compartan para que llegue a más personas, así que compartan, por favor. Me encanta. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Ha sido Eduardo Salmón, politólogo, y gracias a todas las personas que se han conectado.